Hola, hola, un gusto saludarlos de nuevo. Mi nombre es Beca. Si no tengo el gusto de conocerte, nos encontramos otra vez desde acá, desde Coatepec, Veracruz, agradeciendo a los pastores Abraham y Mari Carmen y como siempre a su emisario Joshua por la invitación. El día de hoy vamos a compartir un devocional más, pero ¿qué les parece si oramos antes de empezar? Querido Dios, nos ponemos en tus manos, ponemos este tiempo en tus manos, disponemos nuestro corazón para escuchar tu voz a través de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos hables directamente, Señor, que siembres algo en nosotros que pueda dar fruto después, Señor, que esta palabra traiga ánimo a quien lo necesita, Señor, y que nos alcance y transforme nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues si tienes Biblia por ahí y si no, yo te voy a ayudar con la historia. Vamos a leer Lucas 5 del 1 al 11. Esta es la historia en la que Jesús tiene un encuentro ahora sí cercano con el que sería después su discípulo Pedro. Cuenta la historia que Jesús estaba siendo ya rodeado por una multitud, la gente lo estaba siguiendo, él estaba enseñando afuera, lo cual era muy raro, que un maestro de las escrituras enseñara en lugares públicos, era algo muy raro y por eso la gente se reunía para escucharlo, porque normalmente la palabra de Dios no estaba disponible afuera para cualquier persona. Entonces dice que la multitud estaba cercando a Jesús, él estaba muy apretado y estaba a la orilla de la playa. Y dice que notó que había una barca vacía y que los pescadores de la barca estaban ya lavando sus redes, o sea, habían regresado de pescar. Los pescadores normalmente pescan de noche, es la mejor hora para pescar, dicen ellos. Entonces, él sabe que esta barca pertenece a Pedro y le pregunta a Pedro si podría subir a su barca para entrar al mar y desde el mar predicar y que la gente no lo aplaste. Yo personalmente creo que este fue el pretexto de Jesús para tener un acercamiento a Pedro. Y Pedro, pues en su frustración de no haber pescado nada, eso lo dice después, le dice, pues, si quieres, ¿no? Ahí está mi barca, adelante, súbete. Y dice que Pedro se sube y lo estaba escuchando ahí, él estaba como sentado en la barca mientras Jesús estaba enseñando. Y en el versículo 5, bueno, dice que le pide, se sienta en la barca, enseñó a las multitudes. En el 4 dice que cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, todavía no le cambiaba el nombre, su nombre era Simón, le dice, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Normalmente en los milagros que vemos de Jesús anteriores a estos, Jesús, la gente venía y le pedía cosas a Jesús. Jesús, sana a mi pariente, Jesús, necesito esto, Jesús, ten misericordia de mí. Pero en esta ocasión nosotros vemos que es Jesús el que le pide algo a alguien y empieza como una invitación. Empieza diciéndole a Pedro, oye Pedro, veo que tienes una barca, esa barca me serviría, ¿me la prestas? Y entonces Pedro, sin tener gran compromiso con él o grandes planes de ser mejores amigos por siempre, simplemente por amabilidad, le da permiso de usar su barca. Pero cuando Jesús termina de enseñar a las multitudes, a toda esta masa de gente, se vuelve a Pedro y de una forma muy personal le dice, oye Pedro, vamos a ir más adentro, ¿qué te parece si entramos más profundo en el mar? Y Pedro le dice, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada en el versículo 5, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y aquí Pedro decide dar un salto de fe y confiar en lo que este maestro le está pidiendo, porque en el versículo 5 Simón le dice, maestro, maestro, hemos estado trabajando, no lo logramos, pero si tú lo dices, voy a echar las redes. Y entonces dice que bogan mar adentro y que entonces empieza a llenar la red, echan las redes y las redes empiezan a llenar de peces de tal forma que no podían sacarlos en una sola barca y tuvieron que llamar a los de la otra barca para que vinieran a ayudarles y sacar todos los peces que estaban pues de alguna forma pescando o cosechando, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, aquí Jesús pasa de pedirle un favor a entablar una conversación directa con él y decir, oye Pedro, ¿qué te parece si vamos más profundo? A hacer un milagro en favor de Pedro y de toda la compañía de pescadores que dependían
de él. Y vemos aquí que Jesús soluciona el problema inmediato de Pedro. Su problema inmediato era no había pescado, no había pesca ese día y por lo tanto no había dinero para ese día. El trabajo había sido en vano y todas las familias que dependían de lo que ellos pescaban, pues no iban a tener ingresos ese día. Entonces Jesús, después de haber ido más profundo con Pedro, soluciona ese problema inmediato que tiene Pedro. Y dice aquí en el versículo 8, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Y entonces vemos cómo hay un cambio del versículo 5 que se dirige a él como maestro, a este versículo 8 en el que Pedro, después de ver el milagro, ya no le dice maestro, le dice Señor. Y al decirle Señor, él se está humillando, él está sometiéndose, se está poniendo, digamos que bajo la autoridad de Jesús y le está diciendo, tú eres mi Señor. Y no solo le dice Señor, sino dice, o sea, tú eres un representante de Dios, aléjate de mí, yo soy demasiado pecador, porque esa es la reacción natural, creo que de cualquier ser humano, sé que hubiera sido judío o no, sentirte en la presencia de algo divino, de algo que venía del cielo, generaba un miedo, generaba un me voy a morir. En ese tiempo no podía una persona concebir tener una relación tan directa, tan cercana con Dios, porque era peligroso. Los sacerdotes tenían que hacer muchos ritos para poder entrar al lugar santísimo del tabernáculo. No era como que tú te llevabas con Dios o como ahora entendemos a Dios que es nuestro Padre y hablamos con Él. Entonces su reacción natural es, tengo miedo, aléjate de mí, me voy a morir. Porque en ese tiempo los sacerdotes se morían si entraban impuros, digamos, a la presencia de Dios. Entonces me encanta lo primero que le dice Jesús a Pedro es, no tengas miedo. De ahora en adelante serás pescador de hombres, o esta versión NTV dice pescarás personas. Y me encanta porque muchas veces Jesús nos pide cosas. Jesús pide que demos un salto de fe. Jesús nos pide lo que tenemos a la mano. Y luego avanza esa relación y Jesús nos va pidiendo profundizar más con Él. Y en esa profundización y en ese caminar con Él empezamos a ver milagros. Empezamos a experimentar que Dios es real, que Él nos escucha y que responde nuestras oraciones y que está al tanto de los detalles de nuestra vida. Y muchas veces sentimos miedo en esa relación con Dios, en el decir, yo soy demasiado pecador, soy demasiado imperfecto, soy demasiado impuro, yo no voy a poder mantener una relación contigo, Jesús, ¿me entiendes? Es que tú no sabes cómo soy. Y me encanta porque Jesús le dice, no tengas miedo. Y creo que eso es lo que Jesús nos dice hoy a nosotros. No tengas miedo. Y le dice, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Es decir, le cambia el propósito de su vida. Le da un llamado, le da un propósito, le da un sentido a su vida. Le dice, tú eres pescador, pero si me sigues, tu vocación va a ser eterna, va a tener un fruto eterno, va a ir mucho más allá. Y cuando tenemos esta relación con Jesús en la que el miedo es quitado de en medio porque su gracia nos toma, nuestra vida toma un propósito. No solamente caminamos en este mundo porque pues ya nacimos y hay que ver qué hacemos, sino que Jesús nos extiende la mano, nos invita a participar de lo que Él está haciendo en este mundo, incluso al día de hoy. Y bueno, dice que le dice pescarás personas, ¿no? De ahora en adelante. Y en el 11 dice, y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Y no todas las personas lo hacían. Este es el primer milagro que hace que una persona quiera seguir a Jesús, o al menos el primer registrado. Que estos encuentros que tengamos con Jesús en el que le damos de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestro esfuerzo, de lo que sea que tú sientas que le das a Jesús, pueda ir cada vez más adentro, pueda ser cada vez más profundo, en el que tengamos un acercamiento con Dios, en el cual Él pueda mostrarnos nuestra condición, el pecado de nuestro corazón, pero sin temor, sin condenación, sino con la libertad de saber que Él nos ha perdonado y que Él nos extiende la mano y nos dice, trabaja conmigo, sé parte de lo que yo estoy haciendo.
y que de esta forma nosotros podamos dejar cualquier cosa que tengamos en medio que nos estorbe, dejarlo para seguirlo a Él. Y esto solo Él nos puede revelar de qué forma. Y bueno, si me acompañas, hacemos una última oración. Querido Jesús, ayúdanos a entender tu llamado para nuestra vida el día de hoy. ¿Cuál es ese propósito al que tú nos estás llamando? Ayúdanos a ir más profundo contigo porque te amamos y queremos conocerte. Y no queremos conocerte con temor, Señor, sino en la libertad que tú nos has dado. Gracias. Amén. Saludos. Un abrazo.